En el mundo actual, las guerras ya no siempre se anuncian con explosiones visibles o declaraciones oficiales. A veces, se esconden detrás de decisiones políticas, alianzas silenciosas y movimientos diplomáticos que parecen normales, pero que en realidad esconden tensiones peligrosas. Y si te dijeran que muchas de las guerras modernas no son declaradas oficialmente, y si el verdadero conflicto global no es uno, sino varios que avanzan al mismo tiempo, sin que la mayoría de las personas lo note. Hoy, la conversación gira alrededor de algo mucho más grande de lo que parece. Irán, Rusia y Estados Unidos están conectados en una red de tensiones que está cambiando el equilibrio del mundo. Un análisis reciente del profesor John Mearsheimer sugiere algo inquietante. El mundo no está en paz, aunque así lo parezca en los titulares. Según su visión, Occidente y Rusia ya están en una especie de guerra indirecta, especialmente por el conflicto en Ucrania, mientras que en Medio Oriente la situación con Irán se está volviendo cada vez más tensa. Todo comenzó con un hecho que parece simple, pero tiene muchas capas ocultas. El viaje del ministro de Relaciones Exteriores de Irán a Rusia, donde fue recibido personalmente por Vladimir Putin. No fue solo un saludo diplomático, fue un mensaje al mundo. Un mensaje que dice: estamos más unidos de lo que ustedes creen. Porque detrás de las cámaras, Rusia e Irán están fortaleciendo su cooperación militar y tecnológica. Se habla de apoyo en drones, misiles y sistemas de navegación que podrían cambiar el equilibrio de poder en la región. Pero lo más importante no es solo lo militar, sino lo político. Según varios análisis, Rusia ya no confía en Estados Unidos. Cree que las promesas de mejora en las relaciones no se han cumplido, especialmente bajo la gestión de conflictos como el de Ucrania. Esto ha empujado a Moscú a acercarse más a Teherán, y aquí es donde la historia se vuelve más compleja. Irán, por su parte, no se siente débil. Al contrario, parece estar actuando con más seguridad en la mesa de negociación internacional. Incluso ha presentado nuevas condiciones en posibles acuerdos con Estados Unidos, dejando claro que sus prioridades no son negociables fácilmente. Por ejemplo, Irán insiste en 3 puntos clave antes de hablar seriamente sobre su programa nuclear. Primero, quiere garantías de que no habrá ataques en su contra por parte de Estados Unidos o Israel. Segundo, busca mantener control estratégico sobre zonas marítimas importantes como el Estrecho de Hormuz. Y tercero, solo después de todo eso estaría dispuesto a discutir el tema nuclear. Esto cambia completamente el orden tradicional de negociación que Estados Unidos quiere imponer. Washington quiere empezar por el tema nuclear directamente, pero Irán está cambiando las reglas del juego, y eso tiene consecuencias globales. Mientras tanto, en Rusia, el mensaje parece claro. El mundo está entrando en una etapa donde las alianzas ya no son temporales, sino estratégicas a largo plazo. Pero aquí surge una pregunta importante. ¿Está Estados Unidos perdiendo influencia en estas regiones clave? El profesor Mearsheimer sugiere que sí, o al menos que la situación es mucho más complicada de lo que se admite públicamente. También señala algo que genera mucha controversia, que la estrategia de presión militar directa contra países como Irán rara vez funciona como se espera. La idea de que un ataque rápido o una campaña militar aérea pueda cambiar un gobierno entero ha sido una ilusión repetida muchas veces en la historia moderna. Y sin embargo, según el análisis, esa misma lógica sigue influyendo en decisiones políticas actuales. Esto ha creado un escenario donde cada actor cree estar ganando, pero en realidad todos están atrapados en un conflicto sin salida clara. Irán se siente más seguro, Rusia se siente más alineada con sus aliados, y Estados Unidos enfrenta críticas internas por su estrategia global. Pero esto es solo el comienzo, porque detrás de estas tensiones hay algo aún más profundo. Una lucha por el control del futuro del sistema internacional. Un sistema donde la energía, las rutas comerciales y la influencia militar están en juego. Y mientras todo esto ocurre, el mundo observa. Pero no siempre entiende lo que realmente está pasando.
En la siguiente parte, veremos cómo las decisiones de Estados Unidos, especialmente bajo figuras políticas clave, han cambiado el rumbo de este conflicto y por qué algunos expertos creen que se han cometido errores estratégicos que podrían tener consecuencias duraderas. La historia no termina con alianzas entre Irán y Rusia. De hecho, lo más importante ocurre cuando miramos hacia Estados Unidos y su forma de manejar este conflicto global. Porque aquí surge una pregunta incómoda. ¿Cómo llegó el mundo a este punto de tensión constante, donde cada decisión parece acercar más a un choque mayor? Según el análisis del profesor Mearsheimer, una de las claves está en las decisiones estratégicas de Washington en los últimos años. Decisiones que, en teoría, buscaban estabilidad, pero que en la práctica han generado más incertidumbre. Uno de los puntos más críticos es la forma en que Estados Unidos ha intentado manejar el tema de Irán. Durante años, la idea principal era negociar primero el programa nuclear, como si ese fuera el centro de todo el problema. Pero la realidad es más compleja. Irán ha cambiado el orden de prioridades y ha dejado claro que no está dispuesto a negociar bajo presión directa. Esto ha sorprendido a muchos en Washington, porque rompe con el esquema tradicional de negociación donde Estados Unidos dicta el ritmo. Y aquí aparece otro elemento clave, la percepción del poder. Desde la perspectiva estadounidense, muchas veces se asume que otros países no tienen líneas rojas tan firmes como las propias. Pero Irán ha demostrado lo contrario, tiene sus propios límites y no parece dispuesto a cruzarlos fácilmente. Esto ha generado frustración dentro del sistema político de Estados Unidos, donde algunos líderes consideran que las negociaciones deberían seguir un orden más claro, empezando por el tema nuclear sin condiciones previas. Pero Irán no acepta esa lógica, y esto crea un bloqueo diplomático. Mientras tanto, en el fondo del conflicto, hay algo que pocos mencionan directamente, el impacto del poder militar indirecto. Se habla de apoyo técnico, intercambio de tecnología y cooperación estratégica entre Rusia e Irán. Esto incluye desde sistemas de inteligencia hasta mejoras en drones y misiles. No es una alianza formal como en una guerra clásica, pero tampoco es una relación superficial. Es algo mucho más profundo, una cooperación basada en intereses comunes contra la presión occidental. Y eso cambia completamente el equilibrio global. En este contexto, algunas figuras políticas dentro de Estados Unidos también están bajo la lupa. Se ha criticado la forma en que ciertas decisiones estratégicas han sido influenciadas por alianzas políticas internas, presiones externas y cálculos electorales. Incluso se menciona que el proceso de negociación con Irán no siempre involucra a todos los actores tradicionales del gobierno estadounidense, lo que genera aún más confusión sobre quién realmente dirige la estrategia. Esto ha llevado a una situación donde diferentes voces dentro del mismo país no siempre están alineadas. Por un lado, hay quienes creen que la presión militar es la única forma de frenar el avance de Irán. Por otro lado, hay expertos que advierten que la escalada militar solo fortalece la resistencia del otro lado. Y en medio de todo esto, el conflicto se sigue extendiendo en silencio. Otro punto importante es el estrecho de Hormuz, una de las rutas más estratégicas del mundo para el petróleo. Irán considera este punto como una pieza clave de su influencia regional, y cualquier intento de cambiar ese equilibrio es visto como una amenaza directa. Esto significa que incluso si se llega a un acuerdo nuclear, el conflicto no desaparecerá fácilmente. Porque el problema no es solo nuclear, es geopolítico, económico y estratégico. Y eso lo vuelve mucho más difícil de resolver. En este escenario, Rusia observa con atención, no solo como aliado de Irán, sino como potencia que también tiene su propio enfrentamiento con Occidente, especialmente por la situación en Ucrania. Todo esto crea una especie de red global de tensiones interconectadas. Un movimiento en un lugar afecta inmediatamente a otro, y eso es lo que hace que este momento histórico sea tan delicado. Porque ya no se trata de un solo conflicto aislado, se trata de varios conflictos superpuestos que avanzan al mismo tiempo. En la siguiente parte, veremos cómo la estrategia militar de Estados Unidos ha sido cuestionada incluso dentro de sus propias filas, y por qué algunos expertos creen que el país ha entrado en una situación donde ganar rápidamente ya no es una opción realista. En los conflictos modernos, hay una idea que parece repetirse una y otra vez en la historia:
la creencia de que una guerra se puede ganar rápido, con golpes decisivos y tecnología superior. Pero la realidad en el terreno suele contar una historia muy diferente, y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Según el análisis del profesor Mearsheimer, una de las fallas más importantes en la estrategia de Estados Unidos ha sido pensar que una campaña militar rápida podría cambiar el rumbo de Irán o forzar una transformación política inmediata. La idea era simple: presión militar intensa, ataques estratégicos y la expectativa de que el sistema interno del país objetivo colapse bajo el impacto. Pero esa lógica tiene un problema grave: rara vez funciona en el mundo real. No existe un caso claro en la historia moderna donde una campaña aérea por sí sola haya logrado derribar un gobierno fuerte y reemplazarlo con uno estable y alineado con los intereses del atacante. Y aún así, esa idea ha seguido influyendo en decisiones estratégicas. Esto ha generado un choque entre la teoría y la realidad. En la teoría, la superioridad militar debería garantizar resultados rápidos. En la práctica, los conflictos se alargan, se complican y generan efectos secundarios que nadie anticipa completamente. Uno de los ejemplos más claros de esto es el desgaste de recursos militares. Estados Unidos ha utilizado grandes cantidades de misiles, sistemas de defensa y armamento avanzado en distintos conflictos recientes. Pero este consumo constante crea un problema silencioso: la reposición. Porque fabricar estos sistemas no es rápido ni sencillo. No se reemplazan en semanas, ni siquiera en meses. A veces tardan años. Y esto tiene un impacto estratégico enorme. Mientras una parte del mundo consume estos recursos en conflictos activos, otra parte del mundo observa y se prepara. Países como China siguen de cerca estos movimientos, evaluando el equilibrio global de poder. Porque cada misil utilizado, cada sistema de defensa desplegado, es una pieza menos disponible en otro posible escenario futuro. Y ese futuro podría ser mucho más peligroso. Dentro del mismo análisis, también se menciona una preocupación creciente en los círculos militares: la posibilidad de abrir demasiados frentes al mismo tiempo. Por un lado, tensión con Irán. Por otro, el conflicto prolongado en Ucrania. Y además, la necesidad de mantener presencia estratégica en Asia para contener a China. Esto crea una presión constante sobre los recursos militares y políticos. Y no solo eso, también afecta la toma de decisiones. Porque cuando un país está involucrado en múltiples crisis al mismo tiempo, cada decisión se vuelve más compleja y más riesgosa. En este contexto, algunos altos mandos militares han advertido que continuar expandiendo conflictos podría debilitar la capacidad de respuesta global. No se trata solo de ganar o perder una guerra específica. Se trata de mantener la capacidad de reaccionar en todos los frentes. Y ese equilibrio es cada vez más difícil de sostener. Mientras tanto, en el conflicto con Irán, la situación sigue evolucionando hacia una postura más firme por parte de Teherán. Lejos de ceder, Irán parece estar adoptando una estrategia de resistencia a largo plazo, confiando en que el tiempo juega a su favor. Esto es clave, porque cuando un país entra en una lógica de resistencia prolongada, el objetivo ya no es ganar rápidamente, sino sobrevivir estratégicamente mientras el otro lado se desgasta. Y eso cambia completamente la dinámica del conflicto. En paralelo, Rusia sigue observando y reforzando su posición en su propio enfrentamiento con Occidente. Todo esto crea un escenario donde ninguna parte tiene una victoria clara a corto plazo. Y eso es lo más peligroso, porque cuando nadie puede ganar rápidamente, los conflictos tienden a prolongarse. Y en conflictos prolongados, los errores se acumulan. Las tensiones crecen y las decisiones pequeñas pueden tener consecuencias enormes. En la siguiente parte veremos el impacto político interno dentro de Estados Unidos, cómo las divisiones entre líderes afectan la estrategia global y por qué algunos expertos creen que las decisiones actuales podrían definir el equilibrio mundial durante décadas.
Cuando un conflicto se alarga demasiado, el verdadero campo de batalla deja de estar solo en el frente militar y empieza a trasladarse a la política interna de cada país involucrado. Y en el caso de Estados Unidos, esto es cada vez más evidente. Las decisiones sobre Irán, Rusia y Ucrania no se toman en un vacío, se toman dentro de un sistema político dividido, donde diferentes grupos tienen visiones completamente distintas sobre qué hacer y cómo hacerlo. Por un lado, hay sectores que creen que la presión militar y económica es la única forma de mantener la influencia global. Por otro lado, hay analistas que advierten que esta estrategia está empujando al mundo hacia una mayor inestabilidad, creando alianzas inesperadas entre adversarios históricos. Y en medio de todo esto, la figura del liderazgo político se vuelve clave. Según el análisis del profesor Mearsheimer, uno de los grandes problemas actuales es la falta de una estrategia clara y coherente a largo plazo. En lugar de un plan unificado, lo que se observa es una mezcla de objetivos cambiantes, respuestas reactivas y decisiones influenciadas por crisis inmediatas. Esto crea un efecto dominó, porque cuando un país tan influyente como Estados Unidos cambia constantemente de enfoque, el resto del mundo también ajusta su comportamiento. Irán, por ejemplo, interpreta estas inconsistencias como una señal de oportunidad estratégica. Si el adversario no tiene una línea clara, entonces hay espacio para negociar desde una posición más fuerte. Rusia, por su parte, utiliza el conflicto con Ucrania como una forma de redefinir su relación con Occidente, mientras fortalece sus alianzas en otras regiones. Y China observa todo esto con atención, aprendiendo de cada movimiento. El resultado es un sistema internacional cada vez más fragmentado. Ya no existe un único centro de poder dominante que imponga reglas claras. En su lugar, hay múltiples centros de poder actuando simultáneamente, cada uno con sus propios intereses, sus propias prioridades y sus propias líneas rojas. Esto hace que el mundo sea más impredecible, y la imprevisibilidad en política internacional es uno de los factores más peligrosos. Otro punto clave es el impacto económico indirecto de estos conflictos. Aunque muchas veces se habla de guerras como eventos militares, sus efectos reales se sienten en la economía global. El precio de la energía, las rutas comerciales, la seguridad marítima y la estabilidad de mercados internacionales dependen directamente de la estabilidad en regiones como Medio Oriente. El estrecho de Hormuz, por ejemplo, no es solo un punto geográfico, es una arteria vital del comercio global de petróleo. Cualquier tensión en esa zona tiene el potencial de afectar economías enteras, y esto convierte cada movimiento diplomático o militar en una decisión de alto riesgo global. Mientras tanto, dentro de Estados Unidos, figuras políticas con aspiraciones futuras también influyen indirectamente en el rumbo de la estrategia. Algunos buscan mantener una imagen firme en política exterior, otros intentan evitar ser asociados con decisiones que podrían volverse impopulares en el futuro. Esto añade otra capa de complejidad. La política exterior no solo depende de la geopolítica, sino también de la política interna y las ambiciones personales. En este escenario, los expertos advierten que los próximos años serán decisivos, no porque haya una única gran guerra inevitable, sino porque el sistema actual está entrando en una fase de tensiones acumuladas. Pequeños eventos pueden generar reacciones en cadena, y esas reacciones pueden escalar rápidamente si no se gestionan con cuidado. La conclusión de este análisis es clara y preocupante a la vez. El mundo no está en un punto de paz estable, sino en un equilibrio frágil. Un equilibrio donde múltiples conflictos se conectan entre sí, donde las alianzas cambian y donde ninguna potencia tiene control absoluto del resultado final. Y quizá lo más importante de todo, no hay soluciones simples. No hay un solo acuerdo que pueda resolver todos los frentes al mismo tiempo. Lo que hay es un sistema complejo, donde cada decisión tiene consecuencias que se extienden mucho más allá del momento inmediato. El verdadero mensaje detrás de todo esto no es solo político o militar, es una advertencia sobre la fragilidad del orden global actual. Un orden que, en cualquier momento, puede cambiar más rápido de lo que la mayoría de las personas imaginan.